Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces controvertido mundo de Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya. Dos estrellas turcas cuyo talento y carisma han conquistado corazones en todo el mundo. Pero más allá de sus exitosas carreras, existe una historia que ha intrigado a fans y medios de comunicación durante años, la verdad oculta detrás de su relación. Vamos a explorar los inicios de su romance, los momentos clave que definieron su relación, los rumores y especulaciones que la rodearon, y finalmente, las posibles razones de su separación. Prepárense porque vamos a desenterrar detalles que quizás no conocían y a analizar la historia desde diferentes perspectivas. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son talentosos, guapos y con una química innegable en pantalla. Su historia comienza en el año 2013, durante el rodaje de la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Desde el primer momento, la atención se centró en la dinámica entre Yaman Koper, interpretado por Altay, y Mira Beylice, interpretada por Şehrini. Su química era palpable, sus miradas intensas y sus escenas rebosantes de emoción. No tardaron en surgir rumores de que la relación traspasaba la pantalla. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre un posible romance entre los dos protagonistas. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, las evidencias se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Fotos de ambos compartiendo momentos íntimos fuera del set, salidas nocturnas, escapadas románticas. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Finalmente, en 2014 confirmaron su relación. La noticia causó un revuelo enorme entre sus fans, quienes celebraron la unión de sus dos ídolos. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y atrayendo la atención de los medios de comunicación a nivel internacional. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, llena de amor, pasión y complicidad. Durante los siguientes años, Altay y Şehrini se consolidaron como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Se les veía felices, enamorados y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Altay, con su talento actoral y su atractivo innegable, se convertía en uno de los actores más cotizados del país. Şehrini, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, se posicionaba como una de las actrices más importantes de su generación. Pero para comprender mejor la magnitud de su popularidad y el impacto de su relación, es necesario adentrarse un poco más en sus trayectorias individuales antes de Medcezir. Altay Ulusoy saltó a la fama después de ganar el concurso Best Model of Turkey en 2010. Este triunfo le abrió las puertas al mundo de la actuación, consiguiendo rápidamente un papel protagónico en la serie juvenil Anferia Koydum, donde interpretó a Emir Sarrafolu, un joven adinerado y problemático que se enamora de una chica humilde que finge ser rica. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Altay al estrellato y convirtiéndolo en un ídolo para la juventud turca. Şehrini Sarıkaya, por su parte, ya tenía una carrera consolidada antes de Medcezir. Inició su carrera como modelo y participó en varios concursos de belleza, incluyendo Miss Turquía. Su debut como actriz fue en la serie Peri Masal. Sin embargo, fue su papel en la serie juvenil Lale Devri el que la consagró como una de las actrices más prometedoras de su generación. En esta serie interpretó a Yeşim Takran, una joven ambiciosa y manipuladora que lucha por el amor de Nari Ilgaz, interpretado por Tolga Sayman. Ambos, Altay y Şehrini, eran ya estrellas por derecho propio cuando se unieron en Medcezir. La serie, una adaptación moderna y turca del drama adolescente estadounidense DOC, les ofrecía la oportunidad de demostrar su talento en un proyecto ambicioso y de gran alcance. La historia de Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran a pesar de las dificultades, resonó profundamente con el público turco, y la química innegable entre Altay y Şehrini fue un factor clave en el éxito de la serie.
La confirmación de su relación fuera de la pantalla solo intensificó el fervor de los fans. Cada aparición pública, cada fotografía compartida en las redes sociales, se convertía en un evento noticioso. Se les veía como la pareja perfecta, un reflejo de sus personajes en la serie, un amor que trascendía la ficción. Las marcas comerciales se peleaban por tenerlos como imagen, las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras, y las redes sociales se inundaban de hashtags y mensajes de apoyo a la pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A partir de 2017 comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se hablaba de distanciamiento, de agendas incompatibles, de terceras personas. La prensa del corazón se regodeaba con los rumores, alimentando la incertidumbre entre los fans. A pesar de los rumores, Aatai y Serena intentaron mantener las apariencias, apareciendo juntos en eventos públicos y desmintiendo las especulaciones. Pero la realidad era que la relación estaba pasando por un momento difícil. Las presiones del trabajo, las expectativas del público y las propias inseguridades de cada uno comenzaron a erosionar el vínculo que los unía. Las agendas incompatibles se convirtieron en un problema cada vez mayor. Aatai estaba inmerso en el rodaje de The Protector, la primera serie turca original de Netflix, donde interpretó a Hakan Demir, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras. La serie requería largos periodos de rodaje y viajes constantes, lo que dificultaba que Aatai pudiera pasar tiempo con Serena. Serena, por su parte, también estaba enfocada en su carrera. Después de Medcezir, protagonizó la exitosa serie Fi, una adaptación de las populares novelas de Azra Cohen. En esta serie interpretó a Duru Durulay, una bailarina talentosa y ambiciosa que se enamora de Can Mañay, un psicólogo y profesor universitario interpretado por Ozan Guben. La serie fue un éxito de crítica y público, consolidando a Serena como una de las actrices más importantes de su generación. La distancia física, combinada con las presiones del trabajo y las expectativas del público, comenzó a afectar la relación. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, también contribuyeron a generar desconfianza e inseguridad entre ellos. Se decía que Aatai había sido visto con otras mujeres durante sus viajes, y que Serena había estrechado lazos con su compañero de reparto en Fi, Ozan Guben. La presión mediática también jugó un papel importante en la ruptura. Cada movimiento de Aatai y Serena era analizado al detalle por la prensa del corazón, que se encargaba de magnificar cualquier problema o desacuerdo entre ellos. La constante exposición pública, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen de perfección pudieron haber sido asfixiantes para ambos. Finalmente, en 2019 se confirmó la noticia que muchos temían: Aatai y Serena habían terminado su relación. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, quienes lamentaron la pérdida de una de las parejas más icónicas del espectáculo turco. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de su separación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Si bien nunca se reveló una versión oficial de los hechos, existen varias teorías que intentan explicar el fin de su romance. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Tanto Aatai como Serena estaban en el punto álgido de sus carreras, con numerosos proyectos cinematográficos y televisivos en marcha. Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, viajando constantemente y con poco tiempo para dedicarle a la relación. La distancia, como suele ocurrir, pudo haber erosionado el vínculo que los unía. Otra teoría apunta a las presiones del público y los medios de comunicación. Ser una pareja famosa implica estar constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzis siguiéndolos a todas partes y con cada uno de sus movimientos analizados al detalle. Esta presión constante pudo haber sido asfixiante para ambos, generando estrés y ansiedad en la relación. También se rumoreó la existencia de terceras personas. Se habló de posibles infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se confirmó nada. Sin embargo, los rumores fueron lo suficientemente persistentes como para generar dudas y desconfianza en la relación. Otra posible razón de la separación podría ser simplemente el desgaste natural de la relación. A veces, las relaciones llegan a su fin sin necesidad de que haya una causa específica. Simplemente las personas cambian, evolucionan y sus caminos se separan. Más allá de las razones específicas, lo cierto es que la relación entre Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya llegó a su fin. Fue una relación intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables,
pero también marcada por las presiones del mundo del espectáculo y las propias inseguridades de cada uno. Desde su separación, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Atay ha protagonizado series de éxito como The Protector y Yeşilçam, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Sereney ha continuado brillando en el mundo de la televisión y el cine, protagonizando series como Fi y Sameran y películas como Virgen. Yeşilçam en particular representó un desafío para Atay, ya que interpretó a un productor de cine en la década de 1960, lo que requería una transformación física y un cambio en su estilo de actuación. La serie fue aclamada por la crítica, y Atay recibió elogios por su interpretación. Sereney, por su parte, se atrevió con el género de terror en la serie Sameran, donde interpretó a una joven que descubre que su abuelo está relacionado con una antigua leyenda sobre una criatura mitad serpiente y mitad humana. La serie fue un éxito en Netflix, consolidando la posición de Sereney como una estrella internacional. Aunque su relación sentimental haya terminado, el legado de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Medcezir continúa siendo una de las series más queridas y recordadas de la televisión turca, y la química entre Atay y Sereney sigue siendo inigualable. Los fans todavía recuerdan con cariño las escenas románticas entre Yaman y Mira, y muchos aún sueñan con una posible reconciliación entre los dos actores. En definitiva, la historia de Atay Ulusoy y Sereney Sarkaya es una historia de amor, pasión, éxito y también de desamor. Es una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin, y que a veces, lo mejor es seguir adelante y buscar la felicidad en otros caminos. Es una historia que nos enseña que la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo, y que mantener una relación sólida y duradera bajo el escrutinio público es un desafío difícil de superar. Es una historia que nos recuerda que al final, todos somos humanos, con nuestras propias inseguridades, miedos y anhelos, y que el amor, aunque a veces doloroso, es una de las experiencias más hermosas y valiosas que podemos vivir. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Atay Ulusoy y Sereney Sarkaya. Hemos explorado sus inicios, los momentos clave que definieron su romance, los rumores y especulaciones que la rodearon, y las posibles razones de su separación. En resumen, vimos cómo su relación nació en el set de Medcezir, se convirtió en una de las más queridas de Turquía, pero finalmente sucumbió a las presiones del trabajo, las expectativas del público y posiblemente al desgaste natural. Aunque su historia de amor haya terminado, ambos siguen siendo estrellas brillantes en el firmamento del entretenimiento turco. Gracias por acompañarme hoy en este recorrido por la verdad oculta detrás de Atay y Sereney. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de su relación? ¿Creen que las presiones del mundo del espectáculo fueron determinantes en su separación? ¿O creen que simplemente sus caminos se separaron? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a nuestro canal para no perderse nuestras próximas actualizaciones. Recuerden, tenemos mucho más contenido emocionante sobre el mundo del entretenimiento turco esperando por ustedes. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.